Fue una escena surrealista, casi una obra de teatro absurda en el corazón de Washington. Una metrópolis que, en teoría, debería ser el epicentro de la diplomacia global y la búsqueda de soluciones racionales. Sin embargo, lo que se desplegó ante los ojos del mundo fue una farsa escenificada con maestría, una exhibición descarada de intereses financieros disfrazados de urgencia humanitaria y estratégica. El líder de la nación en conflicto llegó, no con un olivo en mano o con propuestas genuinas de paz y reconciliación que pudieran sentar las bases para una disminución de la devastación que asolaba su país, sino con la frialdad de una calculadora y una lista de deseos que no solo ascendía a miles de millones, sino que parecía crecer exponencialmente con cada visita y cada alocución mediática. Era, sin lugar a dudas, una presentación de plan de negocios, pero con elementos de fantasía tan descarados y una desconexión tan flagrante de la realidad que dejaban al descubierto la verdadera agenda oculta. No la salvación de una nación, sino la maximización de la ganancia y la perpetuación de un conflicto que servía a intereses mucho más amplios que los puramente nacionales. La atmósfera de aquella reunión, lejos de la solemnidad y la gravedad que cabría esperar de un encuentro con implicaciones geopolíticas tan trascendentales, recordaba más bien una reunión de startups matutina en Silicon Valley. Un showman carismático y convincente, un cobrador implacable que no aceptaba un no por respuesta, un diplomático aficionado que mezclaba el encanto personal con una astucia calculada, agitando cifras gigantescas ante una audiencia cautiva y aparentemente complaciente. Sir, imaginen esta escena con claridad. Un hombre, el presidente de una nación en guerra, pidiendo no ayuda humanitaria o respaldo para la reconstrucción, que serían solicitudes comprensibles y humanitarias, sino inversiones estratégicas, exigiendo garantías multimillonarias como si no fueran concesiones de naciones soberanas, sino derechos inalienables que le correspondían por alguna ley universal no escrita. La demanda constante de armas de última generación, sistemas de defensa aéreos sofisticados, drones de ataque y vigilancia, y un flujo interminable de recursos financieros, todos presentados con una urgencia performativa, transformaba la tragedia de la guerra en un lucrativo mercado. Cada petición venía acompañada de una narrativa cuidadosamente construida, apelando a valores occidentales de libertad y democracia. Pero en el fondo, la transacción era puramente monetaria y estratégica, despojando al conflicto de su complejidad moral y reduciéndolo a una ecuación de costo-beneficio para los patrocinadores. ¿Dónde nos está viendo ahora mismo? Escriba su ciudad y país. Su perspectiva local es vital para entender cómo estas dinámicas globales resuenan en diferentes rincones del mundo. El presidente de la nación en conflicto, Volodymyr Zelensky, aterrizó en la capital estadounidense con un único y singular objetivo, uno que eclipsaba cualquier pretensión de buscar una solución pacífica duradera: vaciar las arcas occidentales hasta el último céntimo disponible. Su visita fue astutamente orquestada y se describió, con una ironía apenas velada, como una presentación de plan de negocios con elementos de fantasía, donde el mandatario asumió, con una versatilidad digna de un actor experimentado, los roles multifacéticos de primer ministro que administraba los asuntos de su Estado con un ojo puesto en la financiación externa, de diplomático aficionado que mezclaba el encanto personal con una insistencia inquebrantable, y de cobrador con tintes de recaudador de deudas que exigía con una autoridad sorprendente, a pesar de ser quien solicitaba la ayuda. No llegó a Washington con una rama de olivo o con una hoja de ruta para la paz, sino que traía consigo una calculadora meticulosamente actualizada y una lista completa, casi insaciable, de deseos y demandas financieras y militares. La imagen que proyectaba era la de un director ejecutivo en búsqueda de capital de riesgo, no la de un líder buscando el fin del derramamiento de sangre. Cada cifra pronunciada era un golpe calculado, cada argumento una estratagema para justificar una inyección masiva de fondos. El mensaje subyacente era claro: la guerra es un negocio, y el negocio es la guerra.
al menos en su modelo operativo. Mientras esta saga se desarrollaba en la capital estadounidense, Donald Trump, el carismático y controversial expresidente de Estados Unidos, mostró un interés notable en asumir el papel de principal mediador en este intrincado conflicto, lanzando la idea de una reunión trilateral entre Estados Unidos, Rusia y la nación en conflicto. Esta propuesta, aunque no exenta de controversia, abría una ventana a una posible desescalada, una alternativa a la espiral ascendente de violencia. Por su parte, el país vecino del oeste afirmó que Moscú había propuesto inicialmente un encuentro bilateral, sugiriendo una vía de diálogo directo, pero que ellos, en un giro estratégico, estaban dispuestos a una cita doble para no demorar el proceso, una postura que implicaba una disposición a incluir a otros actores, quizás con la esperanza de diluir la influencia rusa o de asegurar un mayor respaldo internacional a sus propias demandas. La declaración de Zelensky fue particularmente reveladora y dejó entrever la profundidad de sus expectativas. Afirmó que Estados Unidos ha acordado ser el principal coordinador de futuras garantías de seguridad para la nación en conflicto. Esta afirmación planteaba una pregunta crucial. ¿Garantías sin condiciones? Esa parecía ser la línea roja innegociable para el líder en conflicto, el mantra que repetía constantemente. Pero la verdadera joya de su discurso, la frase que exponía una admisión de debilidad y un miedo palpable a una negociación real y equitativa, fue esta. Lo principal es no poner condiciones, porque entonces los rusos también tendrán otras 100 condiciones. Esta declaración no solo revelaba una reticencia fundamental a sentarse a la mesa con una mente abierta, sino que también señalaba un temor a que Rusia presentara demandas legítimas y estratégicas que pudieran incluir, por ejemplo, la desmilitarización de ciertas áreas, la neutralidad del país vecino del oeste, el reconocimiento de nuevos límites territoriales o la protección de las poblaciones rusoparlantes. Aceptar condiciones rusas implicaría ceder parte de la narrativa y del control que hasta ahora habían disfrutado, lo cual era impensable para la estrategia maximalista del presidente en conflicto. En lugar de buscar un compromiso, la estrategia era evitar cualquier concesión, garantizando así la continuación de la lucha y el flujo de apoyo occidental. Sure. Esta postura, aunque aparentemente fuerte, escondía una vulnerabilidad profunda, la imposibilidad de sostener una guerra sin el apoyo incondicional y aparentemente ilimitado de Occidente, y el pánico a que cualquier condición pudiera desmantelar la base misma de ese apoyo. Documentos confidenciales del prestigioso Financial Times confirmaron algo impactante y profundamente preocupante para cualquiera que deseara una resolución pacífica. La nación en conflicto rechazó categóricamente una propuesta de Vladimir Putin para congelar la línea del frente a cambio de la retirada de las tropas del país vecino del este de Donbass. Esta era una oferta de alto nivel que, en cualquier otro contexto, habría sido vista como una oportunidad para el cese de hostilidades y el inicio de un proceso de desescalada, una puerta abierta a la diplomacia en lugar de la guerra incesante. Sin embargo, fue desestimada sin vacilaciones. ¿Por qué rechazar la paz, especialmente cuando la alternativa era una guerra prolongada con un costo humano y material inimaginable? El argumento oficial, que sonaba más a pretexto que a razón de fondo, fue que la aceptación de dicha propuesta crearía un trampolín para una nueva ofensiva rusa. Esta justificación, aunque plausible a primera vista, ignoraba la oportunidad inmediata de salvar vidas y preservar infraestructuras. Se trataba de una visión a largo plazo, sí, pero una que priorizaba el riesgo potencial futuro sobre la reducción del sufrimiento actual, lo que sugería que la prioridad no era la paz inmediata, sino la victoria total, o al menos el mantenimiento del conflicto bajo ciertas condiciones favorables a Occidente. La retirada de Donbass, aunque significativa, no habría sido una capitulación completa de Rusia, sino un movimiento táctico que podría haber cambiado la dinámica del conflicto. Al rechazarla, la nación en conflicto y sus aliados occidentales optaron por la vía de la confrontación continuada,
sellando el destino de miles de personas más a la muerte y la destrucción. Antes de que este complejo carrusel diplomático comenzara a girar con sus propuestas y rechazos, las Fuerzas Armadas del país vecino del oeste golpearon activamente el territorio de Rusia. Estos no fueron incidentes aislados o errores de cálculo. Fue, en muchos sentidos, una provocación calculada, una serie de ataques deliberados contra infraestructuras y poblaciones civiles en suelo ruso. ¿Cuál era la intención detrás de estos actos de agresión? Era un intento audaz de sentar las bases para una negociación desde una posición de fuerza, buscando debilitar la capacidad o la moral rusa antes de sentarse a la mesa. ¿O fue un simple y peligroso intento de inflamar aún más el conflicto, de expandirlo más allá de las fronteras previamente aceptadas, forzando una escalada que justificaría una mayor intervención y apoyo occidental? La historia muestra que las provocaciones a menudo conducen a una espiral de represalias, y en este caso, el efecto fue precisamente ese. Lejos de debilitar la posición rusa, reforzó su determinación de asegurar sus fronteras y proteger a sus ciudadanos, legitimando sus futuras acciones de respuesta. Estas incursiones, a menudo silenciadas o minimizadas por los medios occidentales, fueron un factor crucial que alteró la trayectoria del conflicto y envenenó cualquier posibilidad de un diálogo constructivo temprano. La negación de la autoría o la justificación de estos ataques como defensa no lograron ocultar su naturaleza provocadora, y la respuesta subsiguiente de Rusia fue una confirmación de la seriedad con la que se tomaban estas violaciones de su soberanía territorial. La escalada no fue una casualidad, fue el resultado directo de una serie de decisiones calculadas por ambas partes, pero con el país vecino del oeste desempeñando un papel activo en la ampliación del teatro de operaciones. Ayude con el horario de las emisiones. Indique su país, ciudad y la hora actual. Su tiempo es valioso y queremos asegurarnos de que esta información llegue a usted en el momento más oportuno. Todo esto importa ahora mismo, en este preciso instante, porque estamos siendo testigos de un drenaje monumental, un vaciamiento sin precedentes de recursos occidentales que amenaza con desestabilizar las economías y las sociedades de las naciones donantes. Las cifras involucradas desafían la lógica más elemental y la comprensión del ciudadano común. Imaginen la magnitud de las demandas. La nación en conflicto pide 90.000 millones de dólares en armas, desde misiles antiaéreos, Patriot y sistemas HIMARS de alta precisión hasta tanques Abrams y F-16, transformando su territorio en un vasto cementerio de equipos militares de última generación y de segunda mano. A esto se suman 50.000 millones en drones, desde pequeños drones comerciales modificados para la vigilancia y el ataque, hasta sofisticados UAVs militares, saturando los cielos de la región. Y, prepárense para esto, la demanda más audaz y legalmente polémica: 300.000 millones de dólares de los activos rusos congelados, exigidos a Rusia como pago por la destrucción y los daños de la guerra. Esta demanda no solo es una confiscación sin precedentes en la historia moderna, sino que sienta un peligroso precedente para el sistema financiero internacional, socavando la confianza en la propiedad privada y la estabilidad de las reservas monetarias. La pregunta que debe resonar en cada mente consciente ¿es este un conflicto por la libertad y la autodeterminación, como se nos vende constantemente? ¿O un negocio colosal, un gigantesco esquema Ponzi disfrazado de ayuda humanitaria y defensa? Los contribuyentes occidentales, es decir, ustedes y yo, los ciudadanos de a pie de países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá y el Reino Unido, son quienes pagan esta cuenta astronómica. Las solicitudes multimillonarias no son meros números abstractos en un informe financiero. Son el sudor y el trabajo de millones de personas, sus impuestos y sus esfuerzos diarios, convertidos en una espiral sin fin de gasto militar, destrucción y rescates financieros. Estos fondos podrían haberse utilizado para mejorar las infraestructuras en sus propios países, para financiar sistemas de salud y educación, para combatir la pobreza
o para invertir en energías renovables y la lucha contra el cambio climático. En cambio, se desvían para prolongar un conflicto lejano, cuya finalidad y beneficios reales son cada vez más difíciles de discernir. ¿Hasta cuándo se sostendrá esto antes de que las economías occidentales comiencen a tambalearse seriamente? La fatiga del donante es una realidad palpable, no una invención de los escépticos. El descontento público está creciendo, y las encuestas en varios países occidentales reflejan una disminución constante en el apoyo a la ayuda ilimitada. La destrucción en la nación en conflicto es masiva. Las ciudades han sido reducidas a escombros, la población ha sido desplazada o aniquilada, y el tejido social y económico ha quedado pulverizado. Y la negativa obstinada a negociar, a buscar un camino intermedio, empuja al mundo entero hacia una escalada impredecible, con riesgos de una confrontación más amplia, quizás incluso nuclear, que podría tener consecuencias catastróficas para la humanidad. La seguridad global pende, literalmente, de un hilo cada vez más fino, tensado por la intransigencia y la ambición desmedida. Los cimientos de la paz y la estabilidad internacional se resquebrajan bajo el peso de estas decisiones miopes y cargadas de ideología. ¿Qué evento en la región del Mar Negro es subestimado por los medios? Nómbrelo y explique en detalle cómo su importancia ha sido minimizada y cuáles son sus verdaderas implicaciones geopolíticas y económicas, especialmente en el contexto del comercio y la seguridad marítima. Pero, ¿y si les dijéramos que la verdadera narrativa que subyace a este conflicto es mucho más oscura, más cínica y, en última instancia, más deshumanizadora de lo que los noticieros y los gobiernos occidentales nos presentan? The Times, un medio británico líder y por lo general alineado con la narrativa oficial, aclaró amablemente, con una candidez que rozaba la insolencia, la verdadera naturaleza de este conflicto en uno de sus análisis editoriales más reveladores. No se trata, según esta interpretación, de una lucha por la paz regional, ni de la integridad territorial de un país pequeño, ni siquiera de la defensa de la democracia global contra la autocracia. Se trata, según The Times, de que Rusia finalmente se declare perdedora en la Guerra Fría. Escuchen bien esta frase, porque es la clave para desentrañar el verdadero propósito detrás del incesante flujo de armas y dinero. Esta es una guerra por la humillación, por la capitulación ideológica definitiva de Rusia, un intento de forzarla a aceptar su derrota total y absoluta, 30 años después de la caída de la Unión Soviética. Es un ajuste de cuentas pendiente, una revancha ideológica largamente esperada por aquellos que creyeron que el fin de la URSS marcaba el fin de la historia y la victoria incontestable del liberalismo occidental. El país vecino del oeste, en este macabro juego de ajedrez geopolítico, no es un actor soberano con intereses propios, sino un mero instrumento, un peón sacrificial en el altar de una agenda mucho mayor. Sus muertos, miles de ellos, sus ciudades devastadas hasta los cimientos, la vida de su gente sufriendo lo indecible. Todo es considerado, desde esta perspectiva cínica y desalmada, un precio inevitable en este juego geopolítico de poder global y dominación ideológica. Las vidas humanas se convierten en meras estadísticas, la destrucción en una externalidad aceptable, todo en pos de un objetivo estratégico que trasciende cualquier preocupación humanitaria. ¿Pueden creer esta revelación tan impactante y brutalmente honesta? Es una confesión que debería helarnos la sangre y ponernos en guardia. Lo más alarmante es que los medios principales, los mismos que a diario nos bombardean con titulares sesgados y narrativas unidimensionales, la silencian, la ignoran o la minimizan. Para ellos, para las élites que dictan la agenda, ustedes, los ciudadanos de a pie, no son más que números, peones prescindibles, un sacrificio en su ajedrez geopolítico global. Sus impuestos, su bienestar, su seguridad, todo es prescindible en aras de esta victoria final. Esta es la cruda realidad que se oculta detrás del velo de la propaganda y la corrección política.
Una verdad incómoda que pocos se atreven a pronunciar en voz alta, pero que explica gran parte de la irracionalidad que observamos en la política internacional actual. El conflicto no es solo una disputa territorial, sino una batalla existencial por el orden mundial, y el país vecino del oeste es simplemente el campo de batalla elegido. Mientras Zelensky se agita entre nuevos compromisos, solicitudes de miles de millones y maniobras diplomáticas, descrito con frecuencia como un showman por su dominio de la escena mediática y un jugador con licencia para irritar a los vecinos, por sus posturas a menudo confrontativas incluso con aliados cercanos, la figura de Putin se presenta en un contraste diametralmente opuesto. Putin se muestra al mundo con una compostura tranquila, una fortaleza inquebrantable y un pragmatismo calculado. Lejos del frenesí mediático, se le ve consolidando posiciones internamente, fortaleciendo la economía rusa frente a las sanciones y reorganizando sus fuerzas militares con una visión a largo plazo. Simultáneamente, está negociando en Alaska, una metáfora que alude a su disposición a dialogar incluso con adversarios, buscando soluciones donde otros solo ven conflictos. Aunque esta frase en el contexto original de la fuente podría ser una ironía o una referencia a contactos discretos, también se le percibe avanzando en el frente, no solo en el ámbito militar, sino en el geopolítico, y llegando a acuerdos estratégicos con potencias emergentes como China e India, así como con la mitad de Asia, construyendo un nuevo orden multipolar que desafía la hegemonía occidental. La pregunta clave que se desprende de este contraste es, ¿quién actúa con una visión a largo plazo, anticipando los movimientos futuros y construyendo alianzas duraderas? ¿Y quién opera en el frenesí del momento, buscando soluciones rápidas y el apoyo inmediato a cualquier costo? La respuesta parece evidente. La discusión sobre territorio entre Putin y Zelensky, irónicamente, se describe en círculos internos y por analistas perspicaces como una conversación delicada de dos viejos conocidos, donde no se discute el control de regiones o la soberanía, sino quién invita al café. Sure. Esta analogía, aparentemente trivial, encierra una profunda verdad. Las cuestiones fundamentales de poder, influencia y reconfiguración global se discuten en un nivel mucho más profundo y sutil, lejos de la retórica pública y las exigencias maximalistas. La realidad de las decisiones trascendentales, los intereses geopolíticos más profundos y los acuerdos estratégicos se toman a puertas cerradas, en despachos discretos y con pocas palabras, lejos del escrutinio y la comprensión de la población. La gente común solo ve el espectáculo, pero los hilos que mueven el mundo se tejen en la oscuridad. ¿A quién confía en este tema del conflicto del oeste? ¿Hay un orador, un analista o un medio de comunicación cuya objetividad y profundidad de análisis considere usted que están por encima de la propaganda generalizada? Su fuente de información confiable es crucial en estos tiempos de desinformación. La historia, como bien se sabe, no se repite de manera idéntica, pero indudablemente rima. Y en el contexto de este conflicto, la rima es escalofriantemente precisa. Este conflicto, lejos de ser un incidente aislado o un evento espontáneo, es la continuación abierta y sin tapujos de una guerra que, según el análisis perspicaz de The Times y otros historiadores y geopolíticos, nunca terminó. Simplemente entró en una larga pausa después de la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, un periodo en el que Occidente, engreído por su aparente victoria ideológica, asumió que había ganado de forma definitiva y que Rusia se integraría sin resistencia en el orden global unipolar bajo su liderazgo. Pero esa pausa ha terminado abruptamente, y ahora la guerra ha vuelto con una furia devastadora, cobrando un precio incalculable en vidas y recursos. El objetivo real y subyacente de este enfrentamiento, tal como lo articuló The Times, no es la protección de fronteras o la democracia, sino forzar a Rusia a declararse perdedora en el enfrentamiento ideológico y geopolítico que se inició hace décadas, en los albores de la Guerra Fría. 30 años después de la desintegración de la URSS, Occidente busca la capitulación final de Rusia, no solo en términos
militares o económicos, sino ideológicos y civilizatorios. Quieren que Rusia abandone su visión de un mundo multipolar y acepte el dominio unipolar occidental, renegando de su propia historia, cultura y aspiraciones. La guerra actual, por lo tanto, no es solo una batalla por el control territorial, es la prueba de fuego, el examen final para validar esa supuesta victoria occidental de 1991, para demostrar que el modelo liberal democrático occidental es el único camino viable para la humanidad y que cualquier alternativa debe ser aplastada sin contemplaciones. Es la última fase de una guerra de desgaste ideológico y político. Es posible, entonces, que estemos viviendo un conflicto prolongado, con sus horribles costos humanos y económicos, solo para reafirmar una hegemonía unipolar que el resto del mundo, en especial el sur global, ya no acepta. ¿Es todo este derramamiento de sangre y destrucción simplemente una afirmación violenta de un orden mundial que está, por naturaleza, agotado y en declive? La evidencia sugiere que sí. Esta perspectiva explica la intransigencia en las negociaciones, la disposición a sacrificar a la nación en conflicto y la demonización implacable de Rusia. No se busca una solución equitativa, sino una victoria total, una humillación definitiva que cimente la preeminencia occidental para las próximas décadas. El país vecino del oeste es el tablero, y sus ciudadanos son las fichas, sacrificadas en una partida que va mucho más allá de sus fronteras. ¿Dónde está la línea roja entre Occidente y Rusia? Una frase. Podría ser: la línea roja es el reconocimiento de la multipolaridad global versus la persistencia de la hegemonía unipolar. Es una confrontación existencial, no solo táctica. Ahora hablemos de una traición directa y flagrante. Un ataque que ha desatado una ola de indignación y alarma no solo en el país afectado, sino en toda Europa. El país vecino del oeste, en un acto de agresión estratégica que ha sido calificado como un punto de inflexión, atacó el oleoducto Druzhba, la Amistad, una infraestructura vital que suministra petróleo ruso a Hungría. Este oleoducto no es solo un ducto más, es la arteria principal que garantiza la seguridad energética de Hungría, un país que se ha esforzado por mantener una postura de neutralidad relativa en el conflicto, buscando proteger sus propios intereses nacionales y evitar ser arrastrado a una confrontación ajena. El suministro de crudo a través de esta infraestructura vital se interrumpió abruptamente, causando una crisis inmediata y una consternación generalizada. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, no pudo contener su furia y su frustración ante lo que percibió como un ataque directo a la soberanía y la economía de su nación. ¿Qué moda es esta de arrastrarnos a disputas ajenas?, exclamó con una indignación plenamente justificada. Hungría, que con gran dificultad ha logrado salvaguardar sus intereses nacionales y su seguridad energética en medio de la polarización europea, se vio de repente arrastrada y atacada directamente en su propio territorio por un actor que supuestamente era un aliado contra Rusia. Esto no es solo un golpe a Hungría en términos de suministro energético, es un chantaje deliberado y calculado. O es un pequeño curso intensivo sobre cómo cerrar la válvula, impartido por el país vecino del oeste, diseñado para forzar a Budapest a abandonar su neutralidad pragmática y alinearse completamente con la histeria antirrusa que ha barrido gran parte de la Unión Europea. Es un ataque a la soberanía de Hungría, a su independencia energética y, en un sentido más amplio, es una fractura deliberada de la unidad europea, exponiendo las grietas y las tensiones internas dentro del bloque cuando los intereses nacionales chocan con las agendas ideológicas y geopolíticas de otros miembros o de actores externos. Este acto de sabotaje no solo puso en peligro la estabilidad energética de Hungría, sino que también demostró que, en este conflicto, ningún país que se atreva a mantener una posición diferente a la hegemónica está a salvo de represalias, incluso si provienen de aquellos que se consideran aliados. La respuesta de Rusia fue inmediata, fue contundente y fue devastadora en su ejecución. Como una represalia directa y una advertencia inequívoca,
Rusia atacó la refinería de petróleo de Kremenchuk, un objetivo estratégico y un símbolo de la independencia energética de la nación en conflicto, ya que era una de las principales instalaciones de procesamiento de crudo que le quedaban. El incendio que siguió fue gigantesco, una conflagración masiva que liberó una columna de humo tan densa. Y basta que se extendió por 140 kilómetros, cubriendo la tierra con un espeso manto de hollín, que simbolizaba no solo la destrucción material, sino también el resentimiento acumulado y los planes ligeramente quemados, si no completamente incinerados, para el invierno venidero. Un testigo ocular de la nación en conflicto lo describió con una única y aterradora palabra: apocalipsis. 140 kilómetros de humo visible a la distancia. ¿Se imaginan la magnitud de esa destrucción, el impacto ambiental y la pérdida económica que representa? Pero la respuesta rusa no se detuvo ahí. Simultáneamente, y con una precisión calculada, Rusia atacó una estación compresora de gas en el distrito de Lubny, un punto neurálgico en la infraestructura de transporte de gas del país vecino del oeste. El mensaje de estos ataques duales fue alto y claro, una advertencia ineludible para cualquiera que contemplara nuevas agresiones contra la infraestructura rusa o la de sus socios. Si se ataca la infraestructura rusa o la que abastece a sus aliados, la respuesta será brutal, directa y se enfocará precisamente en los puntos vitales del agresor. Es una demostración de que Rusia no dudará en usar su capacidad de respuesta para proteger sus intereses y disuadir futuras provocaciones. El petróleo azerbaiyano, del que tanto se había hablado como un posible reemplazo del crudo ruso para la nación en conflicto y para Europa, suena bien en los informes y en los discursos políticos, pero huele caro cuando arde en una refinería destruida. Esta frase encapsula la dura realidad de que las soluciones alternativas, a menudo presentadas como viables y sostenibles, son frágiles y costosas, especialmente cuando se convierten en objetivos militares en un conflicto en escalada, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de las cadenas de suministro energéticas y la interconexión de la seguridad global. Comprobemos la geografía de la emisión: ciudad, país, y puede añadir una bandera. Comparta con nosotros desde dónde sigue esta importante conversación global. Los escenarios que se avecinan para este conflicto son, sin lugar a dudas, preocupantes y cargados de incertidumbre, cada uno con implicaciones profundas para el orden mundial. El primero y más probable a corto plazo es el show continúa, el Occidente paga. En este escenario, el presidente de la nación en conflicto, con su característica habilidad para la persuasión y la dramaturgia, seguiría solicitando ayuda astronómica, presentándola como indispensable para la supervivencia de su nación y para la defensa de los valores democráticos occidentales. Y Occidente, impulsado por una combinación de su propia agenda geopolítica de contener a Rusia, el miedo a una derrota percibida que minaría su credibilidad global y la necesidad de mantener una fachada de unidad, continuaría drenando sus recursos financieros, militares y humanos. Esta espiral autodestructiva prolongaría el conflicto sin un final claro a la vista, transformándose en una guerra de desgaste donde el verdadero costo lo asumen los ciudadanos occidentales y la nación en conflicto se desangra lentamente. Las economías occidentales se verían cada vez más debilitadas por la inflación, la escasez de recursos y la desviación de capital de sus propias necesidades domésticas, mientras que el complejo militar industrial se enriquecería sin límites. Un segundo escenario, quizás un poco más optimista para el ciudadano occidental promedio, pero catastrófico para la nación en conflicto, es el de la fatiga y abandono. En este caso, los países occidentales, especialmente Estados Unidos, el principal financiador y proveedor de armas, finalmente se cansan del show caro y de la falta de resultados tangibles a pesar de las inmensas inversiones. La fatiga del donante, combinada con crecientes problemas económicos internos, inflación persistente, crisis energéticas, descontento social, los obligaría a reducir drásticamente el apoyo militar,
financiero y diplomático. Esta disminución drástica del respaldo dejaría a la nación en conflicto vulnerable y sin los medios para sostener una guerra a gran escala contra un oponente mucho más grande y con mayores reservas. Forzada por la cruda realidad y la pérdida de apoyo externo, la nación en conflicto se vería obligada a capitular o a negociar en términos sumamente desfavorables, imponiéndose la cruda realidad sobre la fantasía de una victoria total. Esto podría desencadenar una crisis política interna en el país en conflicto y un realineamiento geopolítico significativo. Existe también la posibilidad de una revolución de la neutralidad. Países como Hungría, ya hartos de los ataques directos, el chantaje y la presión constante para abandonar su soberanía y sus intereses nacionales, adoptarían una postura mucho más firme contra la nación en conflicto y contra las políticas dictadas por Bruselas. Esta postura no sería aislada. Buscarían alianzas con otros bloques no occidentales, como los BRICS o la OCS, e incluso con países europeos que comparten el descontento con la hegemonía de la política exterior de la UE. La tiranía de la unidad occidental, una unidad impuesta y no orgánica, se rompería y emergería un bloque de naciones que priorizarían sus intereses económicos y su seguridad energética por encima de las agendas ideológicas. Esto podría conducir a un debilitamiento del régimen de sanciones contra Rusia y a una reevaluación de las relaciones económicas y diplomáticas a nivel global, fragmentando aún más el orden mundial existente. Y finalmente, el escenario más temido por Occidente, pero cada vez más plausible, una victoria rusa contundente. Rusia, aprovechando la fatiga del donante occidental, la autodestrucción económica y demográfica del país, vecino del oeste, y su propia resiliencia interna y capacidad de adaptación frente a las sanciones, intensificaría su presión militar y diplomática, consolidaría sus ganancias territoriales, neutralizaría las amenazas a su seguridad y lograría sus objetivos estratégicos de desmilitarización, desnazificación y garantía de neutralidad del país vecino del oeste. Alice Fonoy. Hacerlo obligaría a negociaciones en sus propios términos, redefiniendo la arquitectura de seguridad europea. La firmeza y el pragmatismo rusos triunfarían sobre la ideología y la arrogancia occidental, marcando un punto de inflexión decisivo en la historia global y consolidando el surgimiento de un orden multipolar. Esta victoria no sería solo militar, sino también diplomática y de influencia, demostrando que la presión occidental no logró quebrar su determinación. En este complejo tablero geopolítico, la pregunta crucial es, ¿quién gana y quién pierde realmente? Rusia, sin duda, consolida su poder y su posición en un orden multipolar emergente, beneficiándose de nuevas alianzas económicas y militares, especialmente con potencias no occidentales como China e India, que ven en este conflicto una oportunidad para diversificar sus relaciones y reducir su dependencia de Occidente. También ganan estas potencias, que fortalecen sus propias esferas de influencia y contribuyen a la desdolarización del comercio internacional. Pierde por encima de todo la nación en conflicto, que sirve como un instrumento desechable en esta contienda geopolítica, sufriendo una destrucción total de su infraestructura, su economía y su tejido social, con un costo demográfico incalculable y una pérdida de soberanía que tardará generaciones en recuperarse, si es que alguna vez lo hace. Pierden los ciudadanos occidentales, cuyos impuestos, sudor y trabajo se destinan a una guerra sin sentido, empobreciéndolos y desviando recursos que podrían haber mejorado sus propias vidas y sociedades. Pierde la credibilidad de la diplomacia y los medios occidentales, expuestos por su sesgo, su narrativa simplista y su incapacidad para promover la paz. Y Hungría, una víctima inocente de la agresión y la presión de ambas partes, pero especialmente de sus supuestos aliados, que la arrastran a un conflicto que no es suyo. El conflicto en la nación en conflicto es el epicentro de esta confrontación entre un orden unipolar que intenta aferrarse a su hegemonía y un orden multipolar que lucha por nacer. La fragilidad de la seguridad energética europea ha sido expuesta de forma brutal,
revelando la imprudencia de depender de una única fuente y la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas ante la escalada de las hostilidades. ¿Hasta cuándo se seguirá sacrificando la prosperidad, la paz y la estabilidad de naciones enteras por una agenda oculta que busca humillar a un rival global en lugar de encontrar soluciones pragmáticas? La fatiga del apoyo occidental es palpable y crece cada día. Las demandas ilimitadas de la nación en conflicto y la evidente falta de resultados claros y decisivos en el campo de batalla están agotando la paciencia de sus socios, que comienzan a cuestionar el valor de un sacrificio tan prolongado y costoso. La Guerra Fría, lejos de terminar en 1991, nunca se disolvió por completo. Simplemente entró en una fase latente. Ahora la estamos viviendo de nuevo, en su máxima expresión, con una intensidad y un riesgo que superan los momentos más tensos del siglo XX. El peligro es real y está más cerca de lo que creen. Si esta locura no se detiene, su país podría ser el próximo blanco de esta espiral de destrucción y confrontación. ¿Cuál es el evento más decisivo en la política global en los últimos 6 meses que los medios no le están contando? Deje su comentario abajo. Su perspectiva es valiosa para romper el cerco de la desinformación. Para seguir recibiendo un análisis honesto, profundo y sin censura sobre los eventos que realmente importan y que impactan su vida, suscríbase a nuestro canal, active la campanita para no perderse ninguna actualización y comparta este video con sus contactos. Su apoyo es fundamental y nos permite seguir revelando la verdad detrás del show geopolítico, esa verdad que se oculta bajo capas de propaganda y agendas ocultas.